Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, con mucha energía y entusiasmo. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablarles de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que nos roba el aliento y que nos hace suspirar, la increíble amistad, y por qué no, también esa conexión especial, esa química electrizante entre dos personas que nos han conquistado el corazón. Ande Ercel y Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja de Love is in the Air, o Senkalkap, como la conocemos originalmente. La serie que nos unió, nos hizo reír, llorar y soñar. Hoy, vamos a sumergirnos en la relación de estos dos actores, explorando esa amistad que traspasó la pantalla, esa conexión que se convirtió en leyenda. Vamos a analizar cómo se desarrolló, qué momentos clave marcaron su camino juntos, cuáles fueron los desafíos que enfrentaron y, por supuesto, qué significa todo esto para nosotros, los fans. Vamos a desmenuzar cada detalle desde las primeras interacciones en el set, hasta los gestos más pequeños que delataron esa conexión especial, esa complicidad que solo los verdaderos amigos, y quizás algo más, pueden tener. Y como siempre voy a compartir con ustedes mi opinión, mi análisis, mis reflexiones, pero lo más importante es que los invito a que ustedes también comenten, a que expresen sus sentimientos, sus pensamientos, porque la opinión de ustedes es súper importante para mí. Sus comentarios enriquecen la conversación, crean una comunidad y nos permiten analizar este fenómeno desde diferentes perspectivas. Así que no se guarden nada. Antes de que empecemos de lleno, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, el entretenimiento, el drama, el romance y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada, y siempre estarán al tanto de las últimas novedades sobre sus estrellas favoritas. Es la forma perfecta de mantenerse conectados con este universo que tanto amamos. Ahora sí, prepárense para un viaje emocionante. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Acompáñenme. Empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia que cautivó al mundo. La chispa de la amistad, y por qué no del posible romance, nació en el set de Love is in the Air. Imaginen la escena, un proyecto ambicioso, una serie que prometía conquistar audiencias de todo el mundo, dos actores principales con una responsabilidad enorme, con el peso de la serie sobre sus hombros, y un montón de horas de rodaje por delante. Ahí, en ese crisol de emociones, de trabajo arduo y de creatividad, comenzó a construirse esta relación tan especial. Al principio, como suele pasar, como es lógico, quizás solo eran compañeros de trabajo. Dos profesionales que se unían para dar vida a una historia. Pero a medida que avanzaba la serie, a medida que las semanas se convertían en meses, la química en pantalla era innegable. Era una conexión mágica, una energía que emanaba de cada escena, de cada mirada, de cada diálogo. Era algo que traspasaba la pantalla, que se filtraba por los poros y llegaba directo a nuestros corazones. Era algo que no se podía fingir, que era auténtico, genuino. Era algo que se sentía, que se percibía, que se experimentaba. Pero ¿cómo se construye una amistad sólida, duradera, en el exigente ambiente de un set de televisión? Pues, básicamente, se pasan muchas horas juntos. Se comparten comidas a veces a la carrera, en los pocos descansos disponibles. Se comparten risas, a veces a carcajadas, para aliviar la tensión del rodaje. Se comparten frustraciones, esos momentos en que las cosas no salen como se espera, y se buscan soluciones en equipo. Y por supuesto se enfrentan desafíos en común. Desde aprenderse los guiones hasta lidiar con las largas jornadas de trabajo y las exigencias del público. Hande y Kerem, además de compartir estas experiencias, tenían algo especial, una gran profesionalidad y una fuerte ética de trabajo. Ambos son actores muy dedicados y comprometidos con su oficio, con el arte de la interpretación. Ambos, desde el primer día, demostraron un respeto incondicional por el trabajo de su compañero y una disposición a dar lo mejor de sí mismos para construir una historia creíble y emocionante. Y esto sin duda fortaleció su vínculo. Empezaron a apoyarse mutuamente, a motivarse, a celebrar los éxitos del otro, a ofrecerse consejos cuando era necesario, a tenderse la mano en los momentos difíciles. Empezaron a crear un ambiente de trabajo positivo, de confianza, donde la creatividad podía florecer y donde cada uno se sentía valorado.
En ese ambiente la amistad no tardó en germinar. Recuerdo muy bien las entrevistas, los vídeos detrás de cámaras, las escenas de rodaje que nos regalaba la producción de la serie. Veíamos cómo se reían juntos, cómo se cuidaban, cómo se hacían bromas, cómo se miraban con cariño y complicidad. Veíamos cómo se apoyaban en cada toma, cómo se animaban mutuamente cuando cometían algún error o cuando sentían inseguridad. Eran momentos que nos hacían pensar, wow, esta amistad es real, hay algo más que compañerismo aquí. Y claro, la gente empezó a hablar, a especular, a soñar. ¿Estarían juntos fuera de la pantalla? ¿Sería posible que esta magia se trasladara a la vida real? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de montajes, de deseos. Los fans enamorados de la serie querían que Eda y Serkan, Hande y Kerem, vivieran felices para siempre. Un factor clave en el desarrollo de su relación fue, sin duda, la forma en que se complementaban. Era como si el universo hubiera conspirado para unirlos. Kerem, con su personalidad extrovertida, enérgica, divertida y carismática, siempre dispuesto a hacer reír a los demás, a crear un ambiente alegre y distendido en el set, a romper el hielo con sus ocurrencias. Kerem, con su capacidad para conectar con la gente, para ser el alma de la fiesta, para hacer que todos se sintieran cómodos. Y Hande, con su dulzura, su sensibilidad, su elegancia, su profesionalismo, su dedicación, su talento. Hande, con su capacidad para transmitir emociones, para emocionar a los demás, para ser la heroína de la historia. Hande, con su humildad, su sencillez, su naturalidad, su capacidad de trabajo y su compromiso con cada proyecto. Era una combinación perfecta. Un equilibrio ideal. Se complementaban en el trabajo, se apoyaban emocionalmente, se inspiraban mutuamente y formaban un equipo imbatible. Kerem, con su energía inagotable, y Hande, con su calma y serenidad. Uno aportaba alegría y diversión, la otra profundidad y reflexión. Y claro, no podemos olvidar los momentos icónicos de la serie que reforzaron esta conexión, que confirmaron nuestras sospechas, que nos hicieron suspirar y creer en el amor. Esas miradas cómplices, esas caricias sutiles, esos besos apasionados. Cada escena entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, estaba cargada de química, de magnetismo, de autenticidad. Y mucho de eso, creo, se debía a la amistad que existía entre Hande y Kerem. El rodaje se convirtió en un espacio de confianza, de complicidad, de respeto mutuo, donde ambos actores podían explorar sus personajes, experimentar con sus emociones, y dar lo mejor de sí mismos. Podían sentirse seguros, sabiendo que contaban con el apoyo incondicional del otro. Podían ser vulnerables, sin temor a ser juzgados. Podían ser auténticos, sin necesidad de fingir. Luego, cuando la serie ganó fama internacional, cuando Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, y los fans de todo el mundo nos enamoramos de ellos, vino la etapa de las redes sociales. Y ahí, la relación entre Hande y Kerem se hizo aún más evidente. Compartían fotos juntos, imágenes de momentos compartidos, mensajes cariñosos, felicitaciones por sus logros, muestras de apoyo en sus proyectos individuales. Se dedicaban palabras de afecto, de admiración, de gratitud. Se enviaban emojis y corazones. Se comentaban sus publicaciones, se reían de los memes que hacían los fans, se divertían con las teorías que circulaban en Internet. Todo esto alimentó la esperanza de los fans y también, ¿por qué no?, la curiosidad y el interés de los medios de comunicación. Era imposible ignorar esa conexión, esa complicidad, esa chispa que brillaba en cada publicación, en cada comentario. Pero, ¿qué hizo que esta amistad fuera tan especial? Para mí creo que fue la autenticidad, la sinceridad, la genuinidad. Parecía que no estaban fingiendo, que eran ellos mismos, sin máscaras, sin poses. Se sentían cómodos el uno con el otro, y eso se notaba en cada interacción, en cada gesto, en cada mirada. La risa era constante entre ellos, y en una industria como la del entretenimiento, donde la imagen es tan importante, donde la perfección es casi una obligación, ver a dos personas tan genuinas, tan auténticas, tan reales, es algo que se valora mucho, que se aprecia, que se agradece. Es algo que conecta con la gente, que genera empatía, que crea una comunidad. Y claro, llegó el momento en que, para alegría de muchos, y quizás no tanto para otros, confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera discreta, pero a la vez muy romántica. Fotos en sus redes sociales, escapadas románticas a destinos paradisíacos, gestos de cariño públicos, besos robados por los paparazzi, declaraciones de amor sutiles pero contundentes.
Era como un sueño hecho realidad para los fans que soñábamos con este romance, que esperábamos ansiosamente este momento. Era la confirmación de lo que habíamos intuido, de lo que habíamos deseado, de lo que habíamos imaginado. Era la validación de nuestra fe en el amor, en la amistad, en la magia de las historias que nos unen. Pero como en toda relación, como en la vida misma, las cosas no siempre son fáciles. Tras un tiempo juntos, tras compartir momentos inolvidables, tras construir una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, y para sorpresa de muchos, la pareja decidió tomar caminos separados. Fue un momento triste para los fans, para los medios, para el mundo del espectáculo. Pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la amistad y del amor, sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de respetar las decisiones de cada uno, sobre la necesidad de aprender a soltar y a dejar ir. A pesar de la ruptura, la amistad entre Andy y Kerem siguió intacta, y eso es lo más bonito de todo esto, lo que demuestra la madurez, el respeto y el cariño que se tienen. Se siguieron apoyando en sus proyectos individuales, se dedicaron palabras de cariño en las redes sociales, se felicitaron por sus éxitos, y demostraron que el cariño y el respeto pueden perdurar más allá de una relación romántica, que el amor puede transformarse, que puede evolucionar. Demostraron que la amistad verdadera es un tesoro que se debe cuidar, que se debe valorar, que se debe proteger. Demostraron que dos personas pueden amarse, quererse, respetarse, admirarse sin necesidad de estar juntos sentimentalmente. Ahora, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? ¿Qué lecciones nos deja el romance, la amistad y la separación de Andy y Kerem? Creo que la historia de Andy y Kerem nos enseña muchas cosas valiosas, nos regala muchas lecciones para la vida. Primero, la importancia de la autenticidad, de ser uno mismo, de mostrarse tal y como somos, sin miedo a ser juzgados, sin necesidad de aparentar, sin máscaras, sin poses. La autenticidad es la base de cualquier relación sana y duradera. Segundo, que la amistad es un tesoro que hay que cuidar y valorar, que es un regalo que se debe proteger, que es un vínculo que se debe nutrir. Los amigos están ahí en los buenos momentos y en los malos, en las alegrías y en las tristezas, en los triunfos y en los fracasos. Los amigos son la familia que elegimos. Tercero, que el amor puede tener muchas formas, que no hay una única manera de amar, que el amor puede transformarse, que el cariño y el respeto pueden existir incluso cuando una relación romántica llega a su fin. El amor es un sentimiento complejo, multifacético, que puede manifestarse de muchas maneras. La amistad entre Andy Ercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo dos personas pueden conectar de una manera especial, compartir momentos inolvidables, construir una historia que inspira y, al final, seguir apoyándose mutuamente, respetándose y queriéndose. Es una historia que nos inspira, que nos llena de esperanza y que nos recuerda que el amor y la amistad son dos de las cosas más importantes de la vida, dos motores que nos impulsan a seguir adelante, a luchar por nuestros sueños, a ser felices. Y es por eso que la recordaremos con cariño siempre. La recordaremos como un ejemplo de autenticidad, de amistad, de respeto, de madurez, de amor en todas sus formas. La recordaremos como un cuento de hadas moderno con un final agridulce, pero con una moraleja poderosa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través de la increíble amistad entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado sus inicios, los momentos clave, los desafíos, las alegrías, las tristezas y, sobre todo, la belleza de su conexión. Hemos analizado la química, la complicidad, la autenticidad, el cariño, el respeto y la madurez que han demostrado. Si les gustó el vídeo, si se emocionaron, si sintieron la magia de esta historia, no olviden dejarme un me gusta, es súper importante para mí. Es la forma en que ustedes me demuestran que valoran mi trabajo, que aprecian mi dedicación, que disfrutan de mis vídeos. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman las series turcas, que se emocionan con las historias de amor y amistad, que creen en la magia del cine. Compartir es una forma de crear comunidad, de expandir el universo de Love is in the Air, de hacer que más gente conozca la historia de Andy y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada, y siempre estarán al tanto de las últimas novedades sobre sus estrellas favoritas, sobre sus series preferidas, sobre el mundo del entretenimiento. Y ahora, me encantaría leer sus opiniones.
¿Qué piensan ustedes de la amistad entre Andy y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de ellos dos? ¿Qué les parece más importante de su relación? ¿Qué les enseñó esta historia? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan ustedes, leer sus análisis, sus reflexiones, sus emociones. Me encanta crear esta comunidad, este espacio de encuentro donde podemos compartir nuestra pasión por las series turcas, por Andy y Kerem, por la magia del amor y la amistad. Gracias por ver el vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y no olviden, la magia siempre existe.